Acabamos de ver la información de un empleado en la tabla empleado. Sin embargo, en las bases de datos, en la realidad, la información de un empleado no se guardaría en una tabla, sino que se guardaría en muchas tablas. Por ejemplo, habría una sola tabla para tener información personal del empleado, nombre, cédula, etc. Otra tabla podría guardar la información de los salarios, dado que podría quererse un histórico de los salarios de ese empleado a través del tiempo. Otra podría tener la dirección, dado que se podría querer reutilizar la información y no tener duplicada la lista de direcciones. Por ejemplo, en el caso que vimos en los videos anteriores, la provincia o el cantón o el distrito se guardaría cada una de ellas en una tabla hasta llegar a un nivel más granular, por ejemplo, de calle, etc. Dado esto, pueden las bases de datos llegar a tener muchas tablas, tal vez decenas o incluso cientos, y en los casos más grandes hay sistemas que tienen miles de tablas para guardar toda la información posible de una empresa. Dado esto, se tiene que poder organizar la información y para ello se pueden utilizar los diagramas entidad-relación, que son una forma de hacer dibujos que representen las, las tablas y las relaciones que existen entre cada una de ellas. Esto es lo que separa un archivo de Excel que tenga información de una base de datos. En este caso, podría pensarse como que cada tabla representa una hoja de mi archivo de Excel y las relaciones representan precisamente eso. Si existe alguna relación entre la información de una hoja y la información de otra hoja de mi Excel. Veamos, por ejemplo, este caso. Acá tenemos clientes, pedidos y artículos. Vemos cómo los clientes pueden realizar pedidos y existen unas notaciones en particular que van a aparecer en algunos de los diferentes tipos de diagramas entidad-relación, dado que no es algo 100% estándar. Podría tenerse la numeración acá arriba de 1 o n, representando de que un cliente puede realizar muchos pedidos, donde ese n representa muchos. También podría verse con los números a la par de la entidad. Por ejemplo, un cliente realiza, y este asterisco significa muchos pedidos. Se puede leer de un lado hacia el otro. Un pedido es realizado por un cliente, o muchos pedidos más bien son realizados por un cliente. Siguiendo por acá abajo, los pedidos se componen de muchos artículos. Un pedido sería como una factura y un artículo puede estar en muchos pedidos. Veamos algunos otros ejemplos de diagramas entidad de relación para que les sean más familiares. Si buscamos diagramas entidad de relación, nos van a salir muchos ejemplos. Por ejemplo, acá tengo un diagrama entidad relación que representa una biblioteca o algo similar, o una librería. Vemos cómo existen libros que pueden estar en préstamos y los préstamos son realizados por un lector. Los libros además tienen autores, en este caso uno, una materia y una editorial. Y por acá vemos cómo existe una tabla que no tiene que estar relacionado
a esta de acá necesariamente, que es la tabla administrador que tiene usuarios y password. Noten también cómo no necesariamente las relaciones se tienen que hacer en un rombo, se pueden hacer con una línea. Sin embargo, para efectos de lectura, lo mejor es ponerle el nombre. Veamos otro ejemplo por acá. Acá tengo clientes que compran muchos productos, de acuerdo a lo que me dice esta anotación de acá, y un producto que puede ser comprado por muchos clientes. El subrayado en código y en el RFC significa que esta es su llave primaria. Y finalmente vemos por acá cómo los productos son suministrados por múltiples proveedores. Y un proveedor puede suministrar múltiples productos. Veamos el último ejemplo por acá. Tenemos que existen ciudades, paquetes, camioneros y camiones. Y podemos leer por acá, empezando desde cualquier entidad, los paquetes están destinados a una ciudad o los camioneros distribuyen paquetes. Noten cómo en este ejemplo omitieron los números 1N, lo cual tampoco es algo tan adecuado, dado que queda a la subjetividad de quien está leyendo el diagrama si algo es 1N, NN o 11. Y en este caso nos crearía la confusión al momento de crear las tablas de cuál es ese tipo de relación que existe. Para practicar, vamos a hacer las siguientes diagramas entidad-relación. Traten de limitarse estrictamente a la oración que dice por acá. Por ejemplo, si se les indica que un estudiante lleva cursos, creen la relación para poder guardar esta información. No entremos en temas adicionales, por ejemplo, de que existen escuelas, facultades o universidades, dado que se nos complejizaría mucho el ejemplo. Limitémonos a los estudiantes llevan cursos. ¿Cuáles son las entidades que debemos tener para poder guardar esa información? ¿Cuáles creen ustedes que sean las columnas? ¿Cuáles son las llaves primarias? ¿Cuáles relaciones deberían existir?